Hola y buenas mis habitantes de la mitad del mundo. El día de hoy, como les había comentado en el anterior video, vamos a hablar sobre el poeta más importante de la historia de la literatura de la colonia del Ecuador. Hablamos del poeta Juan Bautista Aguirre, quien perteneció a la cultura barroca. Quédate porque en este video vamos a responder algunas preguntas y vamos a ver su contexto histórico, vamos a hablar sobre su biografía, vamos a hablar sobre su obra y cuál es su poema más importante. Vamos a responder tres preguntas importantes en este video. En primer lugar, ¿cuál fue el año de la expulsión de los jesuitas en la Real Audiencia de Quito? En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre gongorismo y conceptismo? Y en tercer lugar, ¿cuál es el poema más importante del poeta Juan Bautista Aguirre? Pues bien, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contexto histórico en el cual vivió el padre Juan Bautista Aguirre. El padre Juan Bautista Aguirre vivió en el contexto en el cual la Real Audiencia de Quito comenzó su transición desde el periodo barroco hasta el periodo de la Ilustración borbónica. En este periodo se puede evidenciar un auge de la economía guayaquileña y una mayor apertura al mundo debido a la política de libre comercio entre las colonias americanas que impuso la Casa Borbónica en España. Pero al mismo tiempo podemos ver que en Quito hay un declive económico debido a la crisis del sector obrajero. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que a nivel social trajo esto? En primer lugar, Guayaquil tiene una mayor apertura al mundo y su visión, su forma de ver las cosas es de puertas para afuera. En este contexto estamos hablando sobre las élites criollas, ¿no? Y tienden a apreciar más el comercio que la posesión de tierras. En cambio, en Quito, en la ciudad de Quito, se contrae el sector obrajero, los criollos comienzan a comprar las haciendas que le pertenecían a los jesuitas, comienzan a hacerse de haciendas y tienen una visión de puertas hacia adentro. Por otra parte, también en Quito, las élites criollas tendían más hacia el prestigio y estatus social y es por ello que ellos estaban más afanados en comprar títulos nobiliarios de nobleza que los estaba vendiendo España, al contrario de lo que hacían las élites guayaquileñas. En el año de 1767, los jesuitas fueron expulsados de la Real Audiencia de Quito y se supone que del resto de las colonias americanas. ¿Por qué sucedió esto? En síntesis, la corona española temía un poco el poder que habían acumulado los jesuitas a lo largo de todo el periodo colonial en los siglos anteriores. Para poner un ejemplo, las mayores haciendas que tenía la Real Audiencia de Quito pertenecían a esta orden de la compañía de los jesuitas y aparte los jesuitas no le rendían pleitesía a ningún estado. Por tanto, era una institución internacional, así que la Casa de los Borbones decidió expulsarlos de la Real Audiencia de Quito, hacerse con el control de sus haciendas para ponerlas en el mercado de tierras. Y esto fue lo que aprovecharon las élites criollas, sobre todo de la sierra, comprando sus haciendas. Esto trajo algunas consecuencias negativas en el sector del arte. Cuando son expulsados los jesuitas, pues el arte pierde su mayor mecenas. Si bien en este periodo, en la primera mitad del siglo XVIII, tenemos a la época dorada de la escultura, con Manuel Chilikas Picara y Bernardo de Legarda, comienza a haber un serio declive en el arte de la Real Audiencia de Quito. Muy bien, y por último vamos a hablar sobre el contexto de las universidades de la Real Audiencia de Quito. En primer lugar, tenemos que decir que las universidades en la Real Audiencia de Quito estaban manejadas al estilo de la Edad Media europea. En este sentido, eran universidades que se enfocaban más en los dogmas, se enfocaban más en la teología, se impartía en filosofía, el aristotelismo. No era conocida la revolución científica en las universidades de aquí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica impedía el ingreso del conocimiento de la revolución científica y mucho más el temor del protestantismo. Así que nuestras universidades se quedan bastante relegadas y rezagadas con el resto del mundo. Y aquí es un dato importante, ya que fue el padre Juan Bautista Aguirre la primera persona en impartir a Descartes y un poco de la física de Copérnico en la universidad, y esta fue la razón por la cual fue expulsado de su cátedra. Vamos a hablar en este video sobre el barroco. Primero vamos a establecer las características generales del barroco y sus dos corrientes. Sus corrientes son la conceptista y la culteranista. Las características principales del barroco son las siguientes. El barroco busca lo nuevo y extraordinario para excitar la sensibilidad y la inteligencia y provocar admiración. Se tiende a hacer el mensaje difícil de descifrar, se esconde bajo sus metáforas. Esto quiere decir que
es trabajo del lector descifrar el mensaje oculto dentro de las metáforas y de las imágenes que presenta el barroco. Tiene tendencia a lo exagerado, al artificio y a los adornos. Si nosotros podemos ver incluso en la arquitectura barroca se encuentra un montón de sobrecargo de adornos, incluso podemos apreciar unas columnas salomónicas que son un poco retorcidas, pues esto se va a traducir en la literatura de otra manera. Esto se lo puede evidenciar con el uso exagerado del hiperbatón, que es una figura literaria que consiste en cambiar el orden sintáctico de las palabras. Sus dos corrientes fueron la gongorista culterana y quevedista o conceptista. Por otra parte, el barroco en la Real Audiencia de Quito buscó imitar a los maestros Góngora y Quevedo y terminó mixtificándolo. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las dos tendencias del barroco? La culterana pertenece a la línea de Luis de Góngora y Argote y la conceptista pertenece a la línea de Francisco de Quevedo. Las características que diferencian a una y otra es que la culterana tiende a apreciar más la forma en el poema, mientras que la conceptista tiende a apreciar más el fondo del poema. ¿Cómo explicamos esto de fondo y forma? Si por ejemplo nosotros estamos viendo una película, la forma de la película serían sus efectos visuales y el fondo sería el mensaje y la historia. En la literatura, el fondo y la forma se traduce a esto. La forma es el cómo está escrito y el fondo es el mensaje que lleva dentro. Pues Luis de Góngora y Argote creía que el poema debía enfocarse más en la forma, es decir, en el cómo estaba escrito, y por eso sus metáforas y sus hiperbatón son tan exagerados, y en cambio Francisco de Quevedo apreciaba más el fondo y por ello era mucho más satírico que Luis de Góngora. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal. Quiero que también lo compartas con las personas a quien tú crees que pueda servirles y con las personas a quien crees que puede interesarle la historia y la literatura del Ecuador. Tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter, los cuales dejaré en mi enlace en la parte de abajo. Además, te voy a dejar el enlace de mi página de WordPress para que puedas encontrar el artículo completo del tema de Juan Bautista Aguirre y el tema que hablamos en la semana anterior sobre la literatura de la colonia ecuatoriana. Pues bien, pasemos al tercer apartado de nuestro video. Vamos a hablar ahora sí sobre el poeta Juan Bautista Aguirre, el mayor poeta de la literatura de la colonia ecuatoriana. Primero vamos a hablar de la biografía de Juan Bautista Aguirre. Juan Bautista Aguirre nació en Daule y no propiamente en Guayaquil. Estudió en el Colegio Seminario San Luis y dio cátedra a sus 33 años en la Universidad San Gregorio Magno. Como habíamos dicho, fue la primera persona en enseñar a Descartes y a Copérnico, aunque lo hizo de manera bastante desordenada. Recordemos que la ciencia europea no podía llegar acá a América si no era a través del contrabando. En 1767 fue expulsado junto con los otros jesuitas a los que añadimos al padre Juan de Velasco, que lo habíamos estudiado en el video anterior. Viajó hacia Italia, donde pasó el resto de sus días. Murió en Tivoli en el año de 1786. Ahora, ¿qué pasó con su obra? Lamentablemente su obra permaneció perdida durante mucho tiempo. No fue sino hasta inicios del siglo XX cuando se pudo recuperar. Gonzalo Saldumbide fue quien se encargó de la recuperación de su obra. Ahora vamos a hablar de las características de la obra de Juan Bautista Aguirre. En primer lugar, se hacen reflexiones morales de la época y alusiones a la fragilidad de la rosa. ¿Por qué la fragilidad de la rosa? Ya que la rosa era utilizada tanto en el Renacimiento como en el Barroco para expresar la fugacidad de la vida y la vida mundana de las personas, tal como lo vamos a apreciar en el siguiente fragmento de uno de los poemas de Juan Bautista Aguirre. A una rosa. Fragmento. Rosas, escarmentad, no presurosas, anheléis a este ardor que se autoriza, aniquila también el sol, oh rosas. Naced y vivid lentas, no en la prisa, os consumáis, floridas mariposas, que es anhelar arder, buscar ceniza. En segundo lugar, Juan Bautista Aguirre se inspira en dos fuentes, que son la Biblia, lógicamente porque era padre, y también literatura grecolatina, lo cual era también bastante común en los otros escritores barrocos de la época. Vamos a evidenciar esto en el siguiente fragmento. A la rebelión y la caída de Lucifer y sus secuaces. Fragmento. Del testamento sobre el monte ardiente, Luzbel estaba respirando saña, 2 hogueras por ojos y por frente, negra noche que en sierpes enmaraña. Altivo aturde al mundo fieramente este bastardo horror de la montaña, pues trueno el silbo, el eco terremoto, confunde al orbe en hórrido alboroto.
En tercer lugar, Juan Bautista Aguirre tiene algunas poesías que son de corte amorosa, pero en los cuales trata el amor de una manera fantasiosa. Es decir, él va a utilizar el tema del amor, pero para hacer un ejercicio retórico, un ejercicio fantástico, un ejercicio de la imaginación para escribir este tipo de poesías. A una dama imaginaria. Fragmento. Qué linda cara tienes, válgate Dios por muchacha, que si te miro, me rindes, y si me miras, me matas. Esos tus hermosos ojos son en ti, divina ingrata, arpones cuando los flechas, puñales cuando los clavas. En cuarto lugar, y muy importante, Juan Bautista Aguirre fue muy conocido por sus poemas satíricos. Recordemos que hasta antes de inicios del siglo XX, la obra de Juan Bautista Aguirre permaneció oculta y de él solamente se conocían los poemas satíricos, a los cuales a ciertos autores no les hacía muchas gracias. ¿Por qué? Especialmente en el poema El breve diseño a las ciudades de Guayaquil y Quito, Juan Bautista Aguirre trata de ensalzar la figura de Guayaquil, haciendo una especie de loa de la ciudad, pero con Quito más bien trata de, o aparentemente trataría de denigrarlo, lo cual no es así. Lo que trata en este sentido Juan Bautista Aguirre de hacerlo de manera un poco oculta es mostrar que Guayaquil es la puerta del mundo de la Real Audiencia de Quito. Porque nosotros habíamos visto en el contexto histórico que Guayaquil comienza a tener un auge económico, entonces Guayaquil comienza a abrirse al mundo, pero en cambio Quito se comienza a quedar muy rezagado, muy relegado. Entonces lo que hace Juan Bautista Aguirre aquí es no atacar a la ciudad de Quito, sino atacar a través de su poema a esta mentalidad rezagada, a esta mentalidad bastante atrasada y conservadora de la ciudad de Quito. Y esto lo vamos a ver en el siguiente fragmento. Breve diseño de las ciudades de Quito y Guayaquil. Fragmento. Guayaquil. Ciudad que por su esplendor, entre las que dora Febo, la mejor del mundo nuevo, y hay del mundo lo mejor, abunda en todo primero, en toda riqueza abunda, pues es mucho más fecunda en ingenios, de manera que, siendo en todo primera, es en estos sin segunda. Quito. Buscando un lugar maldito, a que echarme en su rigor, y no encontrando otro peor, me vino a botar a Quito. A Quito, otra vez repito, que entre toscos nada menos, varios diversos terrenos, siguiendo, hermano, su norma, es un lugar de esta forma, disparate más o menos. Hacen a Quito muy hondo una y otra rajadura, y teniendo tanta hondura, es ciudad de ningún fondo. Aquí hay desdichas abondo, aquí el hambre y la sed se aunan, y a todos nos importunan, van muy graves en cuadrilla, aquí, en fin, raros enojos. Los que comen son los piojos, los demás todos ayunan. Muy bien, y ahora sí, vamos a hablar del poema más importante de Juan Bautista Aguirre, que es la Carta a Lizardo. En este poema nosotros podemos evidenciar las tres últimas características: el uso de sintaxis para tratar de embellecer el poema, al igual que el uso de ciertos latinismos, el uso de metáforas exageradas y gongoristas, y en tercer lugar el uso de antítesis. Va a tratar en este poema específicamente el tema de la vida y la muerte. Vamos a ver entonces cómo lo trata Juan Bautista Aguirre y cómo aplica estas características a este su poema tan importante y tan hermoso. Carta a Lizardo. Fragmento. Ay, Lizardo querido, si feliz muerte conseguir esperas, es justo que advertido, pues naciste una vez, 2 veces mueras. Así las plantas, brutos y aves lo hacen, 2 veces mueren y una sola nacen. De la ballena altiva salió Jonás y del sepulcro sale Lázaro, imagen viva, que al desengaño humano vela y vale, cuando en su imagen muerta y viva viere, que quien nace una vez, 2 veces muere. Y, pues tan importante es acertar en la última partida, pues penden de este instante perpetua muerte o sempiterna vida. Ahora, oh Lizardo, que el peligro adviertes, muere 2 veces,
porque alguna aciertes. Cabe añadir que estas características fueron desarrolladas por el escritor Juan Valdano. Puedes encontrarla en la Biblioteca de Autores Ecuatorianos de la colección de la Universidad Técnica Particular de Loja. Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que te haya gustado el video. En el próximo video hablaremos sobre Eugenio de Santa Cruz y Espejo y el tema de la viruela, además del nuevo Luciano de Quito y la crítica que hace a esta ciudad que en aquel entonces vivía tan rezagada con respecto al resto del mundo. Si te ha gustado, te invito a que le des like. Si no te ha gustado, pues ya nada, puedes darle un dislike. Te invito a que comentes qué te ha parecido la poesía de Juan Bautista Aguirre y si es que conoces algunos otros poemas de este poeta u otros poetas del barroco ecuatoriano. Sin más que añadir, me despido. Nos vemos.